Haz de cuenta que no hay nada. Vámonos para allá. Haz de cuenta, no, pero haz de cuenta que no hay nada. ¿Ah? Otra vez aquí. Ahora nos vamos de nuevo. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Raquel Garzón y soy originaria de Oaxaca. Y ahorita les voy a platicar de las diferentes chiles que tenemos en Oaxaca, las diferentes clases para los diferentes guisos, ¿sí? Estos chiles que les vamos a mostrar son endémicos de Oaxaca. Quiere decir que son originarios de Oaxaca. Y aquí tenemos un chile que le llamamos costeño amarillo. Normalmente se utiliza para el mole amarillo. Como es un chile un poco picoso, entonces se combina con chile guajillo y para evitar lo muy picoso del chile. Aquí tenemos el costeño rojo, ¿sí? Se darán cuenta que es un chile redondito, un poco diferente al amarillo, ¿sí? Pero los dos son chiles costeños. Y se utiliza exclusivamente para salsas. El pasilla mije tiene una característica que es un chile muy sabroso para salsas y normalmente se utiliza para salsas con tomates verdes, para hacer salsas de costillas, de puerco. El pasilla mije también lo tenemos un poquito más chico y un poco menos largo, más ancho, y en Oaxaca lo ocupamos para rellenarlo con picadillo de pollo, picadillo de puerco, capeados. Son muy sabrosos y característicos nada más del estado de Oaxaca. Ahora tenemos el chile de onza, es un chile rojito, digo más bien amarillo, entre naranja, sí, porque no es un chile amarillo como el costeño, ni rojo como el costeño rojo, y también es muy utilizado en salsas. Ahora tenemos una de las estrellas de nuestra gastronomía oaxaqueña, que es el chilhuacle rojo. Con el chilhuacle rojo, este chile es uno de los que mejor sabor le dan al mole, ¿sí? Si nosotros abrimos el chile y lo olemos, ya huele a mole, ¿sí? Es el chile muy, muy utilizado y es el chilhuacle rojo. Si queremos hacer mole coloradito, mole rojo. Y el chilhuacle negro, que se utiliza también para el mole negro oaxaqueño. Aquí tenemos otro tipo de chiles secos, que es el chile de árbol. Este chile de árbol es muy picoso. Esta es otra especie de chile de árbol que no es tan picoso, también utilizado en salsa, sobre todo en salsamachas, en salsas para pozole. Específicamente son, y para cuando se hace mole, cuando quieres que el mole sea picoso, le pones un poquito de chile. También lo usamos para hacer conservas como mangos, como manzanas, todo eso para darle un cierto picocito a la comida, a la conserva, duraznos, todo. El chile guajillo tenemos puya, que es un poquito más picoso que el chile guajillo grande. Los dos son guajillos, pero uno es ancho, como lo vemos, que es más para dar sabor y color a la comida. Y es para darle un poquito de más picoso a la comida. Entonces, cuando queremos que la comida salga un poquito más picoso de lo normal, combinamos los dos chiles guajillos. Aquí tenemos otra estrella del mole oaxaqueño,
que es el ancho mulato. Con este chile ancho mulato se hace el mole negro, ¿sí? Este es el ancho mulato y pasilla mexicano. Miren, el pasilla mexicano pudiera parecerse al chile pasilla mije, pero miren la diferencia entre el chile pasilla mije, creo que agarré uno muy feo. Miren, siempre el chile pasilla mije es más chico, más picoso y de diferente sabor y olor, ¿sí? Tenemos también otra de las estrellas de nuestros moles oaxaqueños, que es el chile ancho rojo. Este chile, a diferencia del, no sé si logran verlo con la luz, que este chile es rojito y el chile ancho, el mulato, es negro, ¿sí? Y entonces, para hacer un mole coloradito vamos a usar el guajillo rojo, el ancho rojo y el chilhuacle rojo para hacer mole rojo. Para hacer mole negro vamos a utilizar chilhuacle negro, mulato y pasilla mexicano. Son los chiles, y ya después con 25 ingredientes más. Tenemos nosotros aquí en Oaxaca el chilhuacle negro. Este es endémico de Oaxaca porque está sembrado y cosechado en la zona de Cuicatlán, en la Cañada. Este es el chile que se cosecha allí, y el chilhuacle rojo son endémicos de Oaxaca. Ahorita ya lo están sembrando en alguna otra parte de la República que reúne las condiciones de humedad, de calor, porque la zona de la Cañada, de donde son originarios, es una zona cálida, húmeda, y esas son las condiciones que necesita para crecer y reproducirse. Ahorita ya creo que en el estado de Zacatecas ya encontraron un lugar en donde también ya empezaron a cosecharlo, pero normalmente es oaxaqueño, ¿sí? Aquí también tenemos el chile pasilla mije, que también es cosechado, como su nombre lo dice, en los mijes, y es una zona muy fría y es una zona más seca que donde se cosecha el chilhuacle. Aquí, como su nombre lo dice, que también estos son endémicos de Oaxaca, los costeños vienen de la zona de la costa. Estos son los chiles que se cosechan allí. Y estos son todos los chiles endémicos de Oaxaca. Aquí en la ciudad y en varias comunidades de Oaxaca se hace el mole rojo, y lo que se ocupa es el guajillo rojo, el chilhuacle rojo y el ancho rojo. Vamos a hablar de los sabores del chilhuacle, por ejemplo. Nosotros, cuando nosotros abrimos un chilhuacle, nos va a llegar un olor a frutas. Nos llega también una sensación de estar ya oliendo el mole, y también de una especie de chocolate, así achocolatado, porque nuestro mole también lleva chocolate. El guajillo huele a salsa, huele a tomate, huele a esa combinación de tomate, cebolla, ajo, que es lo que lleva nuestro mole también. Y el ancho, reúne todos los sabores y colores que tiene nuestro mole, su carnosidad, su color, ¿sí? Al mole también se le ponen semillas de los chiles para darle esa textura y ese sabor. El chile ancho rojo huele a mole, a mole rojo, a mole coloradito, a enchiladas, a domingos en familia. A eso huele. Para preparar el mole que yo hago, lo primero que hago es quitarle la semilla al chile.
¿sí? Le quito el rabo y le quito un poco de semillas. Ya que está el chile sin la semilla, lo ponemos en un recipiente. Ese es el chilhuacle. Ahora vamos a quitarle la semilla y el rabo a un chile al ancho mulato. Vamos juntando las semillas porque forman parte del mole. Entonces ya tenemos nuestro chile sin el rabo, sin las semillas, y también utilizo el chile pasilla mexicano, que también esto le da un olor y un sabor característicos al mole, ¿sí? Se dan cuenta que aquí yo estoy utilizando para el mole rojo, para el mole negro, perdón, utilizamos el pasilla mexicano, y para el mole rojo utilizamos el guajillo rojo. Entonces, estos chiles nosotros vamos a limpiarlos, a lavarlos muy bien, quitarles todo el polvo una noche antes de hacer el mole. Los dejamos escurrir toda la noche y al otro día yo lo frío en una freidora, y hay quienes lo fríen y lo tuestan o lo tuestan, ¿sí? Cada quien de las cocineras tenemos nuestras técnicas. A mí me ha funcionado freírlo, por decir un 70% de chile lo frío, y el 30% que resta del chile para hacer mi mole, yo lo aso. Lo voy pasando en la lumbre, en el carbón, y lo voy asando. Retiro los rabos y estas semillas las juntamos para que antes de llevarlo al molino, estas semillas las vamos a quemar, ¿sí? Hasta hacer las cenizas, y esa se la vamos a poner al mole para que salga un poquito más negro. Tenemos tres diferentes tipos de chile para hacer salsas, que es el chile de onza, el chile costeño rojo y el chile costeño amarillo. Ahorita yo les dije que el chile costeño amarillo se utiliza para el mole amarillo, ¿sí? Para una especie de los moles que tenemos en Oaxaca. El costeño rojo lo vamos a utilizar con un tomate que es verde, que viene en cáscara. Nosotros en Oaxaca lo llamamos mil tomate, ¿sí? Porque viene, según lo que sabemos, se da entre las milpas, ¿no? Y entonces es un tomate que también son muchos tomatitos en una sola planta, y viene envuelto en una cáscara. Es un tomate verde, y entonces con eso se elaboran salsas, que puede ser con chile de onza, con costeño rojo, y si gustan igual con el costeño amarillo. Estos chiles se lavan muy bien antes de hacer la salsa, se lavan muy bien, se secan, o si lo prefieren, limpiarlos con un trapo húmedo. Se limpian con un trapo húmedo, el trapo lo van lavando, se van usando, enseguida se tuestan, los ponemos en un comal junto con ajo, cebolla y el tomate, ¿sí? Y entonces ya lo molemos nosotros en molcajete. Ya que están, ponemos una cazuela con agua, allí van a dar los tomates, el ajo, la cebolla asados juntos con el chile, y ya se les quita el rabo y la semilla, se ponen en un molcajete y se muelen y se hacen unas salsas. Si ustedes no cuentan con molcajete, va a la licuadora y zum, y está la salsa molcajeteada. No paro con yo todo el tiempo tengo que... El mole amarillo, muy poco pero para es muy picante. demasiado.